Continuando entonces con el tema de expresar un campo vectorial plano en coordenadas polares, veamos este ejemplo. Consideramos este campo vectorial, definido de este modo, coordenadas cartesianas. Es un campo vectorial que está definido en todo el plano menos en el origen. Bien, entonces queremos expresarlo en coordenadas polares. Sabemos que este campo vectorial va a ser f sub r por e sub r más f sub tita por e sub tita, y vimos en el video anterior cómo obtener estas componentes del campo de f en las coordenadas polares, haciendo uso del hecho de que e sub r y sub tita forman una base ortonormal. Entonces vimos que f sub r estaba dado como p por coseno de tita más q por seno de tita. Tanto p como q las evaluamos en r coseno de tita, r seno de tita, para que todo nos quede expresado en coordenadas polares. Bien, entonces, en este caso, ¿quién es p? P de xy es esto que tenemos acá. P de xy es x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, cuando evaluamos p en r coseno de tita, r seno de tita, es decir, cuando reemplazamos acá x por r coseno de tita e y por r seno de tita, ¿qué nos va a quedar? Bueno, arriba nos queda r por coseno de tita menos seno de tita. Y abajo nos queda r cuadrado, con lo cual nos queda en definitiva esto. Este paréntesis sería esta expresión en coordenadas polares. Análogamente, la expresión de q en coordenadas polares nos va a dar coseno de tita menos seno de tita sobre r. De modo que esto sería f sub r. Bueno, distribuimos el coseno de tita en este paréntesis, el seno de tita acá. Vemos que hay dos términos que se cancelan, menos seno de tita, coseno de tita, se cancela con seno de tita, con coseno de tita, seno de tita, y en definitiva nos va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, todo dividido a r. Nos queda esto, es decir, 1 sobre r. De modo que la componente, según e sub r, del campo vectorial f es 1 sobre r. Y análogamente, la componente f sub tita la obtengo haciendo menos p por el seno de tita más q por el coseno de tita. De vuelta, p, la expresión de p en coordenadas polares es la que ya teníamos acá, coseno de tita menos seno de tita sobre r. Eso va multiplicado por seno de tita con un menos acá, más, bueno, eso. Hacemos las cuentas y acá otra vez menos menos más, me queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Y coseno, acá me queda menos coseno seno más seno coseno, se cancelan. De vuelta, me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado ahora sobre r, es decir, 1 sobre r. En definitiva, entonces, este campo vectorial expresado en coordenadas polares, vamos a borrar acá, nos va a quedar, las dos componentes son iguales, ¿no? A este campo vectorial. Entonces, este campo vectorial expresado en coordenadas polares me va a quedar como 1 sobre r por e sub r más 1 sobre r por e sub tita. Bien, en cierto modo se puede decir que se ha simplificado la expresión de este campo vectorial al pasarlo a coordenadas polares. Sí, no solamente eso, sino que además al verlo en coordenadas polares, quizás es más fácil hacerse una idea de cuál es el comportamiento de este campo vectorial. Mirándolo en coordenadas, bueno, acá se borraron un poquito, ¿no? Pero digamos, mirándolo en coordenadas cartesianas no es tan fácil advertir el comportamiento del campo vectorial, pero mirándolo en polares es un poco más sencilla la cosa. Porque uno dice, bueno, en cada punto que yo me paro del plano, el valor del campo vectorial, bueno, es este, es 1 sobre r por e sub r más e sub tita. Bueno, pero si yo me paro acá, entonces digo, bueno, el e sub r sale así, el e sub tita sale así. Cuando sumo, obtengo esta flechita, digamos, más o menos, ¿no? La suma. Entonces yo lo que tengo que hacer es, en cada punto del plano, a esta flecha dividirla por r, para obtener el valor del campo vectorial.
Entonces, si yo, por ejemplo, dejo el tita fijo acá y me muevo sobre esta recta, me voy moviendo así, ¿qué va a pasar? Bueno, el campo vectorial siempre va a tener esta dirección, pero se va a ir achicando las flechitas porque estoy dividiendo por R y cada vez se van a ir agrandando. Eh, digamos, tendiendo a infinito. Bueno, acá no está definido el campo. ¿Se entiende? O sea, las flechitas a lo largo de cada semirrecta van digamos, formando el mismo ángulo de 45 grados con cada semirrecta por el origen. O sea, eso con cada semirrecta. Las flechitas siempre formando un ángulo de 45 grados. Si esta recta es la bisectrilla, directamente acá las flechas estarían horizontales directamente y se van achicando. Las flechas se van achicando. Es decir, bueno, digamos, podemos sacar alguna conclusión sobre el comportamiento del campo vectorial rápidamente, digamos, a partir de esta expresión. Cosa que no, insisto, no es fácil de ver acá, para nada. Bueno, el procedimiento inverso para expresar en coordenadas cartesianas a un campo vectorial que lo tengo dado en coordenadas polares, que es algo que en realidad casi no se usa, porque más bien se usa lo otro, pero en fin, es totalmente análogo. Es decir, de vuelta, la componente cartesiana según x del campo vectorial f, que es la función p, va a ser el producto escalar del campo vectorial f por el versor canónico i. Entonces, pero recordemos que E sub r es coseno de tita por i más seno de tita por j. Entonces, cuando yo esta ecuación la multiplico escalarmente por el versor i de un lado y del otro, de este lado me queda p, y de este lado lo que me queda es el producto escalar de E sub r por i, me da coseno de tita. Y el producto escalar de E sub tita por el versor i me da menos seno de tita. Entonces, al efectuar el producto escalar de toda esta expresión, por el versor i obtenemos esto. Por lo tanto, P es igual a esto. Y de la misma manera, la componente según i, que es la función Q, la obtengo haciendo el producto escalar de f por el versor j. Pero cuando hago el producto escalar de ambos miembros por el versor j, de este lado lo que me va a quedar E sub r por j es seno de tita. Y E sub tita por j es coseno de tita. Luego, esta expresión de Q en función de f sub r y f sub tita. Al hacer estas cuentas vamos a dejar expresados a P y a Q en coordenadas polares, pero luego usamos las relaciones xr coseno tita y r seno de tita para expresar lo que obtuvimos acá en coordenadas cartesianas. Bueno, y así como es muchas veces importante saber expresar un campo vectorial en coordenadas polares o en cilíndricas o en esféricas, como vamos a ver en próximos videos, también es muy importante expresar en coordenadas polares o cilíndricas o esféricas los operadores diferenciales, los más importantes, el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano. Esos son los más importantes. Y hay que saber hacer eso porque muchas veces, en muchos problemas, por ejemplo, en electrostática, uno tiene una distribución de cargas fija en el espacio con cierta simetría y tiene que determinar el potencial electrostático a partir de esa distribución. Y bueno, si digamos, dependiendo de la simetría que tenga esa distribución, le va a convenir utilizar un sistema de coordenadas u otro. Entonces, tiene que estar en condiciones de saber manejarse con uno u otro sistema de coordenadas. Comencemos con, digamos, lo más sencillo, manteniéndonos dentro del tema de coordenadas polares. ¿Cómo expresar en coordenadas polares el vector gradiente? Pensemos en eso. Entonces, supongamos que tenemos un campo escalar definido en coordenadas polares. O sea, significa que acá la idea es ver cómo obtener el vector gradiente a partir de f, expresado en coordenadas polares, pero sin necesidad, sin pasar por las coordenadas cartesianas. Porque eso yo lo puedo hacer siempre. Yo puedo pasar esto a coordenadas cartesianas, sacar el gradiente en coordenadas cartesianas y después pasar a coordenadas polares, pero no hay necesidad de hacer ese paso intermedio. Por lo siguiente, el vector gradiente
se va a escribir de esta manera, como combinación lineal de sub r y sub tita, por lo de siempre, porque E sub r y sub tita forman un abón. Entonces, todo vector es ese vector escalar E sub r por E sub r más el vector escalar E sub tita por E sub tita, siempre. Ahora bien, si conocemos las componentes cartesianas del vector gradiente de f, esas componentes cartesianas son las derivadas parciales de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Y también conocemos que E sub r es coseno de tita por i más seno de tita por j. Con lo cual, cuando efectuamos este producto escalar, obtenemos esta expresión. La primera componente cartesiana de f por la primera componente cartesiana de sub r más la segunda componente cartesiana de f por la segunda componente cartesiana de sub r. Es decir, esto. Por E sub r, y análogamente al efectuar este producto escalar, obtenemos esta expresión. Bien, ahora observemos lo siguiente. Sabemos cuál es la relación entre las coordenadas cartesianas y las polares. X es r coseno de tita, e y es r seno de tita. Entonces, coseno de tita es la derivada parcial de x respecto de r. Y seno de tita es la derivada parcial de y respecto de r. Y menos seno de tita es la derivada parcial de x respecto de tita dividido por r, ¿no? Multiplicado por 1 sobre r. Cuando derivo x respecto de tita me queda menos r seno de tita. Al dividir por r, como estoy haciendo acá, me queda menos seno de tita, que es lo que tengo acá. Y al derivar parcialmente y respecto de tita, obtengo r coseno de tita. Entonces dividido por r me queda coseno de tita. De modo que estos paréntesis los puedo expresar así, y este segundo paréntesis lo expreso de esta manera. ¿Con qué propósito? Bueno, porque ahora en este paréntesis lo que identifico es el desarrollo de la regla de la cadena. Yo acá estoy derivando f respecto de x por la derivada de x respecto de r más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de r. Eso es la derivada parcial de f respecto de r. Y este dato lo tengo dado directamente, digamos, porque yo acá tengo una relación directa de f, una expresión directa, explícita de f en coordenadas polares, qué sé yo. Por ejemplo, acá podría decir, no sé, r cuadrado más coseno cuadrado de tita o lo que ustedes quieran. Entonces, es una ventaja poder llegar acá. Bueno, análogamente, acá tengo el desarrollo, según la regla de la cadena, de la derivada parcial de f respecto de tita, multiplicado por 1 sobre r. 1 sobre r lo saco afuera del paréntesis, y entonces este paréntesis resulta ser este producto. Pero de vuelta, se supone que el dato que yo tengo es la expresión explícita de f en coordenadas polares, y entonces es una ventaja haber llegado a esta fórmula. Porque yo derivo directamente lo que tengo respecto de r, lo derivo respecto de tita, y obtengo la expresión directa del vector gradiente del campo escalar f en coordenadas polares.